Perfecto. Entonces, vamos a continuar entonces donde habíamos quedado. Recuerden que ya estamos estudiando el equilibrio ácido-base del organismo normal, ¿no es cierto? Es decir, para que haya un pH normal en sangre, el ingreso de ácidos o bases al organismo debe estar en equilibrio con el egreso. Dijimos que dos mecanismos para que ingresen ácidos o bases al organismo es por el consumo de alimentos, donde pueden ingresar alimentos ácidos o alimentos básicos al organismo, a la sangre, o el metabolismo, es decir, los tejidos pueden producir ácidos solamente mediante diferentes procesos como les conté. Ahora, si hablamos del egreso, vamos a tener que estudiar que también tiene que ser la misma cantidad de ácidos de lo que fue el ingreso, es decir, 70 a 100 miliequivalentes por día de ácidos debemos eliminar del organismo. Y lo vamos a hacer mediante tres mecanismos, en este orden. Los buffers, los pulmones y los riñones. Los buffers los nombro primero porque son aquellos que se activan en segundos. Ya vamos a ir estudiando uno por uno. Los buffers, por ejemplo, entonces se activan en segundos, si varía el pH. Otra característica, no se vayan a olvidar esto, actúan a pH normal, o sea, actúan dentro del rango de 7,35 a 7,45. Si el paciente tiene un pH más bajo o más alto que eso, ya no funcionan los buffers. O sea que solo funcionan a pH normal y en realidad ya les voy a contar enseguida que no eliminan ácidos del organismo realmente, sino que los neutralizan. Ya vamos a ver, entonces no se pierden ácidos del cuerpo, protones, sino que, lo vamos a decir así, después les explico. El protón se disfraza, se convierte en otra sustancia y deja de ser protón. Eso significa que se neutraliza. Ya les comento mejor en un rato. En segundo lugar, los pulmones son los que se van a activar, por ejemplo, en minutos, y estos pulmones pueden regular el pH si está dentro de los valores normales o fuera de él, es decir, cuando un paciente tiene acidosis o alcalosis, o sea, actúan a pH normal o fuera de pH normal, no hay ningún problema. Y van a eliminar sustancias del organismo en forma de gases, ¿no es cierto? De ácidos volátiles, como por ejemplo el dióxido de carbono y la acetona, que es un cuerpo cetónico, volátil. El último mecanismo que tenemos que estudiar, que ya lo vamos a ver enseguida, son los riñones. Los riñones, fíjense que tardan horas o días en regular el pH. Es el mecanismo más potente, pero fíjense que es el que más tarda. Los riñones pueden actuar o a pH normal o si el paciente tiene acidosis o alcalosis para regular el pH y eliminan también ácidos del organismo. ¿De qué manera? Secretan protones, que los protones dijimos que son ácidos, y al mismo tiempo que secretan protones, reabsorben bicarbonato hacia la sangre. Recuerden que el bicarbonato es una base. Esto es lo que ya habíamos estudiado en renal. En pulmones, si regulamos la frecuencia respiratoria, vamos a regular esta eliminación de ácidos. Así que esa es la parte que tenemos que repasar de respiratorio, que vimos en segunda era, y de riñones, de renal, que vimos en estas clases de tercera era. Y los buffers sí, nunca lo hemos visto antes. Así que bueno. Así que, esta fue como una clasificación. Entonces, buffers no neutralizan protones, se activan en segundos y a pH normal. Pulmones se activan en minutos, actúan a pH normal o no, y eliminan ácidos por la ventilación. Y riñones se activan en horas o días, actúan a pH normal o no, y eliminan ácidos por la orina, obviamente. Así que, en resumen, es eso, pero empecemos a estudiar uno por uno estos mecanismos que les estoy contando. Comencemos entonces por los buffers, o también llamados amortiguadores, o también llamados tampones del pH. Buffers es en inglés, amortiguadores o tampones en español. Lo que pasa es que tampones en Argentina es otra cosa, pero bueno, igual tiene ese nombre. Así que bueno. Como le dije recién, lo vuelvo a repetir. Los buffers se activan en segundos, actúan dentro del pH normal, o sea, desde 7,35 a 7,45. Fuera de él ya no funciona. Eso tienen que tenerlo en cuenta cuando hablemos de las patologías, porque ahí los buffers ya no van a funcionar. Y como les dije, no eliminan realmente ácidos del organismo, sino que los neutralizan. Es decir, al protón
lo voy a convertir en otra sustancia y como deja de ser protón, ya no me va a afectar tanto el pH. Básicamente eso es lo que les voy a explicar. Vamos a tener dos tipos de buffers o amortiguadores. Lo vamos a clasificar como buffers intracelulares o como buffers extracelulares. Los buffers que actúan en el líquido intracelular son, por ejemplo, el buffer de fosfato, ácido fosfórico, que es el más importante en el líquido intracelular, la hemoglobina y las proteínas. Aunque ya saben que la hemoglobina es una proteína, así que puede ser que en el Constanzo, por ejemplo, encuentren fosfato, ácido fosfórico y proteínas. ¿Está? Lo puse aparte de la hemoglobina porque, como lo dimos en respiratorio, está bueno saber ese tema aparte de las proteínas. Por otro lado, vamos a tener buffers o amortiguadores extracelulares, como por ejemplo vamos a estudiar al bicarbonato, ácido carbónico, que es el más importante en el líquido extracelular. Fíjense que tenemos también acá el fosfato ácido fosfórico. Así que el fosfato ácido fosfórico está en el intra y en el extracelular. En el intracelular es re importante, en el extra prácticamente no, porque el bicarbonato es el más importante. Y después, por ejemplo, también tenemos a las proteínas, ¿tá? Como buffers extracelulares. Así que, comencemos por el principio. El buffer de fosfato ácido fosfórico, el pK que va a tener, le digo por las dudas, su valor es de 6,8. Recuerden, les vuelvo a repetir qué significaba el término pK. Sería pH constante, ¿tá? Es el significado. ¿Qué es el pK? Dijimos que es el pH que debería tener la sangre para que tengamos la misma cantidad de un ácido y una base. En este caso, para el pK de 6,8 significa que ese es el pH que tendría que tener la sangre para que la cantidad de fosfato, que es una base, y de ácido fosfórico, que es un ácido, estén en la misma cantidad. ¿Está? Acá les puse. Es el pH en el cual el fosfato, HPO4, y el ácido fosfórico, H2PO4, se encuentran en equilibrio, es decir, en las mismas concentraciones. Obviamente, ese pH nosotros no tenemos, ¿está? Pero bueno, se acerca más al pH normal, este pK, que el pK que habíamos visto del bicarbonato y el ácido carbónico. Ya les voy a mostrar un gráfico para explicar esto. Entonces, corrijan acá. Si el pH, vamos a poner otro color, si el pH es mayor al pK, o sea, mayor a 6,8, va a predominar el fosfato, o sea, predomina la base por sobre el ácido. Si el pH del paciente es, entre comillas, si el pH de la sangre fuera más bajo que el pK, es decir, más bajo que 6,8, predominaría el ácido. ¿Está? Esto es experimental. Los pacientes no pueden tener pH menor a 7 porque se mueren. ¿Está? Pero bueno, experimentalmente se vio eso. ¿Está? Si el pH de la sangre está por encima del pK que les estoy nombrando, es alcalino, ¿no es cierto? Predomina la base, que es el fosfato. Si el pH de la sangre, entre comillas, del paciente, pero no existe, es menor al pK, o sea, menor a 6,8, predominan los ácidos. Si tenemos justo 6,8, equilibrio entre fosfato y ácido fosfórico. ¿Tá? Como les dije hace un rato, el buffer de fosfato ácido fosfórico es un buffer tanto del intra como del extracelular, pero más importante en el intra, es más importante en el intra. Entonces, ¿cómo va a funcionar este buffer para amortiguar los protones? Eso va a depender de qué pasa con el pH del paciente. Así que en los libros ustedes van a ver una de las dos situaciones nada más. Porque en el libro te explica una y la otra te dice es al revés, y es reversible y listo. Yo les escribí las dos para que ustedes le expliquen al profe. Entonces, imaginen una situación donde aumentan los protones en sangre por algún motivo. Por ejemplo, estoy haciendo ejercicio. Recuerden que si hacemos ejercicio, metabolismo anaerobio genera ácido láctico. Pero estoy dentro del pH normal, no se vayan a olvidar. Entonces, imagínense que por hacer ejercicio mi cuerpo produce mucho ácido láctico. O sea, me aumentan los protones en sangre porque el ácido láctico es un ácido. Entonces, recuerden, si aumentan los protones en sangre, dijimos que el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que, si aumenta el protón, me va a disminuir el pH. Entonces,
en ese momento se va a activar el buffer para tratar de volver a subir el pH que había bajado un poquito. ¿De qué manera? Este exceso de protones, yo los tengo que bajar, están altos, los tengo que bajar. Entonces, ¿qué hace el buffer? Profe, Sí, decime. una pregunta, ¿y si aumenta entonces los protones, aumenta la pK también? ¿O disminuye la pK? El pK dijimos que es un valor siempre fijo y es experimental. El pH varía por encima o por debajo del pK. El pK, recuerden que es un valor fijo. Por ejemplo, fíjense en el primer cálculo que yo les mostré, que vimos el pK para el buffer de bicarbonato y dióxido de carbono. Yo les dije que siempre se pone el mismo número. El pK es un valor experimental. Es el pH que debería tener la sangre para que estén en equilibrio la base y el ácido. Pero fíjate este número. Yo te digo un pH de 6,8. Imposible que un paciente tenga ese pH. Así que solamente es experimental. Por eso acá les pedí que corrijan. Si el pH de la sangre está por encima del pK, predominan las bases. Si el pH de la sangre estuviera hipotéticamente por debajo del pK, predominaría el ácido. ¿Ustedes en un caso clínico tienen que saber eso? No. ¿Van a hacer algún cálculo donde tienen que saber que el pK es 6,8? No. En un oral lo tienen que saber recontra. Le tienen que explicar esto al profe. ¿Está? Así que para cálculo en realidad nunca lo van a volver a ver. Pero tienen que saber qué es el pK y cuál es el pK de cada buffer. Eso es lo que el profe quiere saber. ¿Está? Pero es un valor experimental y es siempre el mismo. Nosotros vamos a ver pH, ¿está? No pK. A ver. Entonces, vamos a suponer que el paciente tenga un aumento de la concentración de protones por algún motivo. Imagínense que consumió carne. Recuerden que la carne es un ácido. O como le dije hace un rato, el paciente hizo ejercicio. Entonces, tiene muchos protones en sangre. Recuerden que si aumenta la concentración de protones, me baja el pH. Entonces, este buffer, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que tratar de bajar esos protones que están altos en sangre. ¿De qué manera? Como les dije, convirtiendo al protón en otra cosa, neutralizando el protón. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para neutralizar el protón? El fosfato se va a unir a ese protón y lo va a convertir en otra sustancia que es el ácido fosfórico. Entonces, fíjense, ¿seguimos teniendo protones en sangre? Sí, pero disfrazados de otra sustancia. Eso significa neutralizar protones, que es lo que les comenté acá. Los buffers no eliminan, no pierdo protones del cuerpo. Siguen estando en el cuerpo, pero disfrazados de otra sustancia. Entonces, fíjense, al exceso de protones, yo lo uní con el fosfato y se convirtió en ácido fosfórico. ¿Sigo teniendo protones en el cuerpo? Sí, pero están disfrazados de otra sustancia que es el ácido fosfórico. Entonces, fíjense, los protones, al estar dentro de otra sustancia, disminuyen como protones en sangre y eso me aumenta el pH que estaba abajo. ¿Ah? Entonces, ¿perdimos protones del cuerpo? No, siguen estando ahí, pero disfrazados de otra sustancia o neutralizados, como le gusta decir al profe. Vamos al revés. Supongamos que en mi sangre disminuyen los protones. Por ejemplo, disminuyen los protones cuando yo consumo sustancias alcalinas, ¿no es cierto? Imaginemos que me tomé mucho jugo de pera, por ejemplo, alimentos alcalinos, ¿tá? O algún fármaco muy alcalino, bicarbonato, por ejemplo, y me bajó la cantidad de protones en sangre. Recuerden, como dijimos hace un rato, si disminuye protones, aumenta el pH. Entonces, se va a activar este buffer para tratar de subir la cantidad de protones que bajó. Entonces, fíjense, si tengo pocos protones en sangre, ¿qué necesito hacer? Necesito que aumente. ¿De qué manera? Lo que podríamos hacer es romper alguna sustancia para liberar esos protones. Entonces, en este caso, el ácido fosfórico, el H2PO4 es el que se va a romper y me va a formar un fosfato y libera el protón que yo necesitaba que aumente. ¿Está? Entonces, fíjense, los protones que estaban bajos, al romperse el ácido fosfórico, libera ese protón que yo necesito, aumenta los protones en sangre y por lo tanto me baja el pH que estaba alto inicialmente. No se olviden que el pH está normal de todas maneras, pero acuérdense, como les enseñé en primera, todos tenemos un set point o un punto de equilibrio en cualquier mecanismo de feedback. Entonces, a lo mejor mi set point es 7,40. En cambio, si yo hoy a la mañana
me levanto con un pH de 7,39, estoy fuera de mi set point. Tengo pH normal dentro del rango, pero me salí de mi set point, como ya estudiamos en primera era. Entonces se va a activar un buffer para tratar de volverlo al punto de equilibrio, a mi set point. Vamos a suponer, yo ahora al mediodía como carne. Al comer mucha carne, me baja un poquito mi pH, o sea, me suben los protones. Pero estoy dentro del rango, pero fuera de mi set point de pH. Entonces se van a activar los buffers para devolverme a mi set point por más de que yo tenga pH normal. ¿Ah? Por eso habíamos estudiado set point en primera era, mecanismos de feedback. Perfecto, entonces. Preguntan, ¿qué tengo que corregir? No entiendo la pregunta. ¿Qué tengo que corregir? El pH. El pH, vuelvo a aclarar, lo dije recién, el pH está dentro del rango normal. Pero, por ejemplo, ustedes no me pueden decir, Hermi, ¿cuál es tu pH normal? Y yo les digo 7,35 a 7,45. ¿Yo tengo pH de 7,35 a 7,45? No, yo tengo un pH. Mi pH normal es 7,4. El pH de alguno de ustedes es 7,38. Es un pH. Si yo me salgo de mi pH normal, primera era punto de equilibrio, set point, punto de control, se va a activar el buffer para devolverme a mi set point. ¿Está? Sigo estando en pH normal, pero me salí de mi set point. Recuerden que eso hace que se active cualquier mecanismo de feedback, como ya hemos dicho. Ojo con esos conceptos. Perfecto, entonces. Yo escribí encima, dice, ¿qué cosa? Lo que hay que corregir del texto, pH. pH dijimos acá, escribí mal. pH, no es pK, porque el pK ya les dije lo que era. Si el pH está por encima del pK, o sea, encima de 6,8, predominan las bases. Si el pH está por debajo del pK, es decir, por debajo de 6,8, que le dije que era el pK, predominan los ácidos. Eso solamente había que corregir. A ver, puntitas. De nada, de nada. Entonces, pregunta de examen. Si una persona tiene aumento de la concentración de protones, ¿cuál de las dos sustancias que yo les dije va a predominar? ¿Fosfato o ácido fosfórico? Fíjense la reacción. Si yo tengo aumento de la concentración de protones, el fosfato se une al protón y se convierte en ácido fosfórico. Por lo tanto, si un paciente tiene aumento de la concentración de protones o disminución de pH, aumenta la cantidad de ácido fosfórico en sangre y disminuye la de fosfato. ¿Por qué? Porque el fosfato se unió al protón y se convirtió en ácido fosfórico. Así que fíjense, esto disminuye. ¿Por qué? Porque al unirse a protón se convirtió en ácido fosfórico. Eso es lo que va a pasar en sangre ante una disminución de pH o aumento del protón, que es lo mismo. Al revés, si por algún motivo aumenta el pH de la sangre dentro de los valores normales, vuelvo a repetir, o si disminuye el protón, este ácido fosfórico se va a romper para liberar los protones que me faltan. Así que baja el ácido fosfórico en sangre porque se degrada a fosfato. Por lo tanto, aumenta el fosfato en sangre, que es una base. Eso es lo que dice acá, ¿ven? Entonces, si aumenta la concentración de protones en sangre, o lo que es lo mismo, disminuye el pH, aumenta el ácido fosfórico en sangre y disminuye el fosfato. Si por otro lado, disminuye la concentración de protones en sangre, o lo que es lo mismo, aumenta el pH, eso hace que aumente fosfato y disminuya ácido fosfórico. Para que se acuerden esto, fíjense en la reacción, y ahí van a ver qué se forma o qué se destruye y qué predomina. Pero acuérdense, no me vayan a hablar acá, por ejemplo, si me dicen disminución del pH, por favor no me digan, por ejemplo, acidosis. No, estamos dentro del pH normal, dentro del rango. El paciente acá no puede tener ni acidosis ni alcalosis, porque si me salgo del rango, los buffers ya no funcionan. Eso es como lo importante. Perfecto, entonces. Vamos a pasar, volvemos con la clasificación. Recuerden que ya hablamos del buffer de fosfato ácido fosfórico, que está tanto en el intra como en el extracelular. En el intra es más importante. Vamos a pasar ahora al buffer de bicarbonato ácido carbónico, que si ustedes recuerdan, ya lo habíamos estudiado hoy para la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿no es cierto? Perfecto, entonces. A ver. ¿Sí? ¿Qué no entendiste, Line? Ajá, el buffer. ¿Qué parte de lo del buffer no entendiste? Decime cuál es tu duda.
acerca de lo que expliqué. Bueno, después, a ver. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? Y ahí les dije entonces, vamos de vuelta. Si yo tengo aumento de protones en sangre, protón es ácido. Causas de aumento de protones en sangre normales, por ejemplo, consumo de alimentos ácidos, podría ser una situación. Alguna situación del metabolismo que me aumente los ácidos, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio y me aumentan los protones, porque se formó ácido láctico, el cual dijimos que es un ácido. Recuerden que como el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones, si aumenta protón, disminuye el pH. ¿Qué hace el buffer? Si el protón está alto, lo tengo que bajar. ¿De qué manera lo voy a bajar? No lo puedo eliminar del cuerpo, porque el buffer no hace eso. Entonces, vamos a disfrazar, vamos a engañar al cuerpo, transformando ese protón en otra sustancia. ¿En qué otra sustancia? Si tengo un exceso de protón, yo lo uno a fosfato y se forma otra sustancia. Les pregunto, ¿dónde está el protón acá? ¿Lo eliminé del cuerpo? No, acá está, ¿ven? ¿Pero sigue siendo protón? No. Sigo teniendo protones en el cuerpo, pero disfrazado dentro de otra sustancia, lo convertí en otra sustancia. Por lo tanto, los protones bajan en sangre realmente, porque ya no están como protones. Entonces, si baja protón, aumenta pH. Y al principio estaba alterado. Fíjense, es un mecanismo de feedback negativo. Yo tenía protones altos en sangre. ¿Qué hice? Los uní al fosfato y los transformé, los disfracé, los convertí en otra sustancia que ya no es protón. Por eso bajan los protones en sangre y me subo el pH que estaba bajo. Al revés, si por algún problema, no problema, sino por algo fisiológico, tenemos bajos los protones en sangre, significa que el pH va a subir dentro del rango, pero va a subir un poquito. Necesito que alguna sustancia me libere los protones que me están faltando. ¿Qué sustancia puede ser? El ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido que al romperse, fíjense, me libera los protones. Entonces, fíjate, yo tenía los protones bajos. Al romperse el ácido fosfórico, me liberó protones, por lo tanto, aumentan los protones que estaban bajos. Disminuye el pH que estaba alto. ¿Tá? Entonces, fíjense que la reacción es totalmente reversible. Si tengo exceso de protones, a todos esos protones que me sobran, los convierto en ácido fosfórico y me baja el protón. Si el protón por algún motivo está bajo, rompo ese ácido fosfórico y libero el protón que me estaba faltando. ¿Tá? Depende de qué es lo que quiera hacer el organismo o cómo está el pH. ¿Tá? A ver. Perfecto. Entonces, cuando en el libro dice que tenemos que neutralizar protones, no es realmente eliminarlos del cuerpo, es, no le digan hacia el profe, tienen que decirle neutralizar. Pero ustedes imagínense que voy a seguir teniendo protones, pero no como protón en sí, sino que formando parte de otra sustancia. Fíjense que este protón que estaba acá, ahora está formando, acá está, ¿ven? Está el protón, pero ya no es protón en sí, sino formando parte de otra sustancia. Sigue estando en el cuerpo, pero ya no como protón. Eso significa neutralizar un protón. Ahora, cuando yo necesite ese protón porque me está faltando, puedo romper esa misma sustancia y liberar el protón que acá se había unido. Y vuelvo a tener más protones en sangre. ¿Tá? Eso sería cómo funciona un bajo. A ver. ¿Bufferear? Sí, bufferear es una palabra que al profe le encanta. Bufferear o tamponear. Entonces, por ejemplo, ¿qué dirían? Si aumentan los protones en sangre y disminuye el pH, el fosfato va a bufferear o tamponear o amortiguar a esos protones, formando ácido fosfórico. Eso va a decir el profe. ¿Verdad? Por otro lado, si disminuye la concentración de protones, o sea, si me aumenta el pH, el ácido fosfórico va a bufferear o tamponear o amortiguar a ese pH. ¿De qué manera? Formando fosfato y liberando protones. Si la palabra bufferear al profe le encanta. Fíjense que el mismo mecanismo vamos a tener con el bicarbonato y ácido carbónico, solo que son otras sustancias, pero es exactamente lo mismo. Ustedes aprenden una y son todas iguales. Entonces, en el caso del bicarbonato, el buffer, bicarbonato ácido carbónico,
dijimos que era un buffer extracelular. Es el principal buffer que tenemos en la sangre, el más importante. El pK del buffer de bicarbonato ácido carbónico es de 6,1. ¿Se acuerdan que es el que nosotros usamos para calcular la ecuación de Henderson y Hasselbalch? Les vuelvo a recordar la definición de pK. Experimentalmente es el pH en el cual tendría que tener la sangre para que tengamos la misma cantidad de base que de ácido. En este caso, es el pH en el cual el bicarbonato, HCO3, y el ácido carbónico, el H2CO3, se encuentran en equilibrio. Es decir, en las mismas concentraciones. ¿Qué les quiero decir con eso? Que tendríamos que tener un pH 6,1 en sangre para tener la misma cantidad de bicarbonato y ácido carbónico. Imposible. Con un pH de 7 nos morimos. Imagínense que el pH no puede bajar mucho, nos morimos enseguida. Entonces, vuelvan a corregir otra vez acá, porque me equivoqué. Si el pH es mayor al pK, o sea, si el pH es mayor a 6,1, va a predominar bicarbonatos por sobre el ácido carbónico. Si el pH fuera menor al pK, o sea, menor a 6,1, predominaría ácido carbónico. Esto es experimental. Experimental, vuelvo a repetir, no va a pasar en un paciente, porque como les dije, si el pH de una persona baja a 7, el paciente se muere. Fíjense, dice pH 6,1. No vivimos con ese pH. O sea que es puramente experimental. ¿Tá? Así que a pH normal, que es de 7,4, fíjense que el pH de 7,4 es muy por encima de 6,1. Así que predomina bicarbonato, como les dije acá. En sangre, entonces, normalmente predominan siempre las bases por sobre los ácidos. Siempre hay un poquito más de base que de ácido. Así que el primer buffer que les expliqué recién, fíjense, nuestro pH 7,4 es mayor al pK, mayor a 6,8. O sea que con esto les estoy diciendo que a pH normal predomina el fosfato siempre por sobre el ácido fosfórico. Siempre tengo un poquito más de fosfato que de ácido fosfórico, lo mismo que bicarbonato que de ácido carbónico. Siempre las bases tenemos un poquito más alta que los ácidos. En sangre. Como les dije, este buffer de bicarbonato ácido carbónico es el más importante del líquido extracelular. ¿Y cómo van a ser los mecanismos de amortiguación? Exactamente igual que lo que les expliqué con el fosfato y ácido fosfórico. Si por alguna situación fisiológica tenemos aumentados los protones en sangre, disminuye el pH. Por favor, no le digan acidosis, porque no estamos hablando de patología, es normal. Por ejemplo, estoy en ayuno prolongado, un ejemplo que ustedes conocen por bioma. Si estoy en ayuno prolongado, sinteticé muchos cuerpos cetónicos, o sea, muchos ácidos, me baja el pH. Necesitamos que el pH vuelva a subir porque está muy bajo. ¿Cómo hacemos? Este exceso de protones que yo tengo acá, lo tengo que bajar. ¿De qué manera? Vamos a neutralizarlos, bufferearlos, tamponearlos. ¿De qué manera? A este exceso de protones los voy a unir al bicarbonato y mediante la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico. ¿Sigo teniendo protones en el cuerpo? Sí, pero ya no como protón, sino como ácido carbónico. Por eso disminuyen los protones en sangre y aumenta el pH que estaba bajo en un principio. Feedback negativo. Al revés, vamos a suponer que hoy tomé mucho jugo de pera. Jugo de pera es muy alcalino, así que ese jugo de pera que yo tomé me baja los protones en sangre, o lo que es lo mismo, me aumenta el pH. Se va a activar este buffer que les estoy contando. ¿Qué es lo que necesita hacer el buffer? Aumentar los protones que están bajos. ¿De qué manera? Lo que puedo hacer es romper el ácido carbónico mediante la anhidrasa carbónica y voy a formar un bicarbonato y aumento los protones que estaban bajos. ¿Ven? Al liberar protones, estos protones aumentan en sangre y me baja el pH que estaba alto. Fíjense, si leen el Guyton explica esto, por ejemplo. Y dice, bueno, la reacción es reversible. O sea, el Guyton dibuja así. Les describe una sola reacción de manera reversible. Yo les expliqué por separado para que ustedes le expliquen al profe. Si aumenta el protón, ¿qué reacción va a ocurrir? Si disminuye el protón, ¿qué reacción va a ocurrir? No le pueden explicar la reacción una vez y decirle, no, bueno, es reversible, profe, listo. No. Si aumenta el protón, como el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones,
Si aumenta protón, disminuye pH. Le dicen que es la inversa, todo como él quiere escuchar. Por lo tanto, si tengo muchos protones en sangre, esos protones son neutralizados, buffereados, tamponeados por el bicarbonato. O sea, el bicarbonato se une al protón, se convierte en ácido carbónico. Por eso disminuyen los protones en sangre y aumenta el pH que estaba bajo. ¿Está? La reacción es reversible, profe. Si quieren, le dicen, pero tienen que explicarle las dos reacciones. ¿Ah? A los chicos que le ha tocado esto de oral, si le explican bien detallado como a él le gusta, no hay problema, no les va a preguntar nada. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos, fíjense, aumento de protones en sangre, disminuye el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato al unirse a protón, fíjense que se convierte en ácido carbónico. O sea que todo el bicarbonato que disminuye es porque se convirtió en ácido carbónico, que es lo que puse acá. ¿Verdad? Si aumenta la concentración de protones, fíjense, aumenta ácido carbónico y disminuye bicarbonato. En una situación que me disminuya protones, fíjense que me va a disminuir la cantidad de ácido carbónico en sangre. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico se rompe para liberarme protones y bueno, también aumenta el bicarbonato. ¿Ven? Así que en una situación que me disminuya la concentración de protones en sangre, predomina, aumenta el bicarbonato y disminuye el ácido carbónico. Así que esto que está por ahí aparece en un choice, acá arriba está explicado el porqué. Si amortigué los protones o liberé protones, dependiendo de lo que necesite hacer el organismo en ese momento. Y finalmente, acá estaba lo que ustedes me preguntaban antes de seguir con los buffers. Ustedes me preguntaban acerca del pK y la concentración de protones. Entonces, ahora les voy a explicar un poco mejor qué significa esto mediante este gráfico. Los dos buffers que a nosotros nos interesa mirar en el gráfico son los dos más importantes. El más importante del LIC, recuerden que es el de fosfato ácido fosfórico. El más importante del LEC es el de bicarbonato ácido carbónico. Así que les explico ese gráfico que tienen ahí para que me entiendan mejor esto del pK, que como les dije, es un valor experimental, no lo vamos a observar con esos valores al pH en el paciente. Así que vamos a hacer este dibujito. Entonces, en ese gráfico que les voy a mostrar, vamos a observar lo siguiente. Nunca tomó este profe el gráfico, pero es para que usted entienda lo de pK. ¿Ya? Entonces, acá, en la parte horizontal, tenemos el pH, ¿no es cierto? Vamos a empezar a partir de 3. Pueden empezar de 0 si quieren, no hay problema. Pero como 0, 1, 2 nos vamos a ocupar. 4, 5, 6, 7, 8. pH de la sangre hasta 8 no suele haber. Y después acá tenemos la concentración de protones, ¿no es cierto?, en sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el pK? Dijimos que el pK era el pH que debería tener la sangre para que tenga la misma cantidad de ácido que de base. Nosotros estudiamos dos pK hasta ahora. El pK del fosfato ácido fosfórico, que dijimos que era de 6,8. Vamos a hacerlo cercano a 7, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo por acá. 6,8. ¿Qué significa un pK de 6,8 del fosfato ácido fosfórico? Significa que yo voy a tener la misma cantidad de fosfato y ácido fosfórico. ¿Está? Entonces vamos a hacer el gráfico de esta manera. Entonces, un segundo. Estaba perfecto. Pensé que me había equivocado algo, pero no. Está por ahí. Entonces, a ver dónde estábamos. Acá. Vamos a marcar acá para que ustedes miren. pK de 6,8. ¿Qué significa un pK de 6,8? Experimentalmente, este es el pK del buffer de, lo pongo acá abajo, bicarbonato y ácido carbónico.
fosfato y ácido fosfórico, perdón, H2 y H2PO4. ¿Qué significa este pH que yo les marqué acá? Significa que vamos a tener la misma cantidad de fosfato que de ácido fosfórico. Ahora, ¿qué les había dicho yo? Si el pH del paciente baja, o sea, sería, si está por debajo del pK, van a predominar pH bajo, ¿qué significaba? Ácido. Entonces, de estos dos, si el pH baja por debajo de 6,8, significa que predomina lo ácido. ¿Cuál de estos dos era ácido? El ácido fosfórico. Así que, si nos vamos para este lado, predomina el ácido fosfórico. Recuerden, aumenta la cantidad de protones, por eso estamos para arriba. Ahora, si el pH del paciente, entre comillas, aumenta por encima de 6,8, predomina la base. La base es el fosfato. ¿Está? Entonces, pK significa que vamos a tener la misma cantidad de ácido que de base, o sea que está justo en el 50%, misma cantidad de lo ácido que de lo básico. ¿Está? Si el si el pH está por debajo del pK, predomina lo ácido, ¿ven? Aumenta protones. Si el pH del paciente está por encima del pK, predomina el fosfato. ¿Qué pH tiene el paciente normalmente? Una persona. Una persona tiene más o menos un pH de 7,4. Entonces, miren en el gráfico. ¿Qué predomina en una persona que tiene un pH de 7,4? Como pueden ver, estamos por encima del pK, o sea que predomina el fosfato. Predomina la base, la baja cantidad de protones por sobre lo ácido, es decir, la alta cantidad de protones. O sea, este número es experimental. Este es el valor del paciente. Fíjense que el pH normal de la sangre está por encima del pK de fosfato y ácido fosfórico. Por lo tanto, en la sangre de una persona, ¿qué sustancia, normalmente, qué sustancia tenemos más? Tenemos más base que ácido. ¿Ah? Recuerden que esto es base, el fosfato. Esto es ácido. Por lo tanto, si una persona tiene aumento de protones, por eso si una persona tiene aumento de protones, baja el pH. ¿Está? Eso va a hacer que predomine más el ácido fosfórico, porque el fosfato se une al protón y se convierte en ácido fosfórico. Es lo que dije recién. Al revés, si una persona tiene bajos protones en sangre, que era lo que ocurría, el ácido fosfórico se rompe y me libera la base más el protón. Por eso al disminuir protón, aumentar pH, nos vamos para aumento de base o disminución de ácido. Fíjense que es lo que les dije recién, pero sin el gráfico. Es lo mismo. ¿Ah? Pero es para que me entiendan mejor. El otro buffer que yo les enseñé recién fue el buffer de bicarbonato, HCO3, y ácido carbónico, que es el H2CO3. ¿Ah? Esta es la base, este es el ácido. Yo les dije que el pK del bicarbonato y ácido carbónico es de 6,1. O sea, no es tan alto como el de fosfato y ácido fosfórico, más o menos por acá. Así que acá estaríamos justo en el punto medio, donde tenemos la misma cantidad de protones, de ácidos y de base. Así que este es experimentalmente el pK que tiene el buffer bicarbonato ácido carbónico. ¿Qué significa esto? Que si tuviéramos este pH, que es de 6,1, tendríamos, si tuviéramos, no existe, si tuviéramos este pH en la sangre, tendríamos la misma cantidad en sangre de bicarbonato que de ácido carbónico. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa realmente? Como le dije hace un rato, si el pH del paciente disminuye por debajo del pK, imposible, eso no existe, pero si disminuyera, fíjense que predominaría, nos vamos para este lado del gráfico, ¿ven? Si el pH del paciente disminuye por debajo de 6,1, ¿qué pasa? Miren esta parte del gráfico. Va a predominar la parte ácida, es decir, el ácido carbónico. Si el pH del paciente aumenta por encima de 6,1, o sea, por encima del pK, fíjense el gráfico, predomina la parte alcalina, es decir, el bicarbonato. Volvemos a mirar cuál es el pH normal que tiene la sangre. 7,4. ¿Eso qué significa? Que estamos por encima, siempre estamos por encima de nuestro pK.
Por lo tanto, en la sangre de una persona, normalmente, ¿qué predomina? ¿Tenemos más ácido carbónico o tenemos más bicarbonato? Nuestro pH, fíjense que está por encima del pK. Así que, por lo tanto, predomina la base, el bicarbonato. Siempre en sangre, entonces, nuestro pH está encima de los 2 pK que yo les enseñé. ¿Ah? Es lo normal, no, en realidad nunca baja, nunca llegamos a nuestro pK porque nos morimos antes. ¿Ah? Entonces, el pH normal de la sangre siempre está por encima del pK, del buffer de bicarbonato ácido fosfórico y también del pK del buffer de fosfato ácido fosfórico. ¿Qué quiere decir esto? Que en condiciones normales, en nuestra sangre, siempre tenemos una mayor cantidad de bases que de ácido. Tenemos siempre más cantidad de fosfato que de ácido fosfórico y que de bicarbonato más que de ácido carbónico. Ahora, si se afecta la concentración de protones, seguirá estando el bicarbonato alto, pero ya no tan alto como antes. ¿Tá? Por ejemplo, si aumenta protones, por ejemplo, ¿seguirá estando el bicarbonato alto? Sí, pero ya no tan alto como al principio, baja un poquito. Sigue estando alto, pero baja con respecto a lo que estaba. ¿Tá? Nunca en nuestro organismo van a predominar los ácidos, porque eso significa que el pH del paciente está muy por debajo del pK y eso no va a ocurrir. Por eso les digo que es experimental. ¿Tá? Eso es por si el profe les pregunta qué es el pK y realmente qué me está midiendo. En clase él estuvo un rato largo hablando de esto, así que se nota que es un tema que le re gusta preguntar, para mí. Porque en clase perdió como, no digo que perdió, pero estuvo bastante tiempo hablando de eso. ¿No? Así que, fíjense, en este gráfico comparativo de los buffers de fosfato, ácido fosfórico, y el buffer de bicarbonato, ácido carbónico, decimos que a pH fisiológico, como les dije recién, o sea, con un pH de 7,35 a 7,45, ambos buffers predominan en su forma alcalina, es decir, predomina el bicarbonato y predomina el fosfato. ¿Tá? El buffer de fosfato ácido fosfórico tiene un pK más cercano al pH fisiológico. ¿Se acuerdan que tenía un pK de 6,8? Está más cerca, cercano a 7,4. Pero tiene la desventaja de encontrarse en baja concentración en el organismo y solo se regula por los riñones. Te vamos a hablar que el fosfato también lo vemos en riñón. En cambio, el buffer de bicarbonato y ácido carbónico, su pK es de 6,1, está más alejadito, un poco más alejado de 7,4, pero la ventaja que tiene es que está en alta concentración en el organismo y se puede regular por los riñones en forma de bicarbonato y por los pulmones en forma de dióxido de carbono. Entonces, lo bueno que tiene el buffer de fosfato y ácido fosfórico es que está más cerca del pH normal de una persona. Lo malo es que solo los riñones pueden regular la cantidad de fosfato que se reabsorbe o no. En el caso del bicarbonato y el ácido carbónico, es el buffer más importante de la sangre, está en mucha cantidad. Y si quiero variar las cantidades de esto, puedo regular la ventilación o puedo regularlo a nivel renal. ¿Tá? Eso es lo que vamos a estudiar en riñones. ¿Tá? A ver. Entonces, acá está el gráfico que yo les hice. Fíjense, el pH del paciente es, vamos a suponer, está por acá. ¿Ven? Acá está el pH de una persona normal. Entonces, fíjense, si nos desplazamos la línea de puntos, en el caso del buffer de bicarbonato y ácido carbónico, estoy por encima del pK, ¿ven? Por encima, o sea que predomina la base siempre que yo esté por encima del pK. Vamos a desplazarnos desde la línea de puntos ahora al buffer de fosfato, ácido fosfórico. Estamos en este punto, o sea, también estamos con un pH por encima del pK. Así que siempre en sangre predomina siempre lo alcalino por sobre lo ácido. ¿Qué es lo que puede pasar si se modifica la concentración de protones? ¿Ah? Si se modifica, por ejemplo, hace un ratito dijimos, ¿qué pasa si yo consumo mucho ácido por algún motivo? El pH me va a bajar. ¿Ah? Dentro del rango, pero me va a bajar, vamos a ser exagerado. Si el pH me baja hasta acá, ¿tá? Esto era normal, y acá me baja, disminuyó el pH, fíjense, me estoy yendo para la parte ácida, por eso aumentan estos un poquito y disminuyen estos. De todas maneras en sangre siempre van a predominar esto, pero baja un poquito si hay mucho ácido y sube un poquito más esto. ¿Tá? Fíjense que sin darle este gráfico es lo que les dije hace un rato, fíjense. Si aumenta la cantidad de protones en sangre, predomina el ácido carbónico, me voy para el lado ácido un poquito.
predomina, no, va a haber, sube un poquito, y el otro, el bicarbonato, baja. ¿Dejará de estar el bicarbonato predominando? No, simplemente baja un poquito, ¿no? Eso sería lo que pasa si analizamos este gráfico. Pero bueno, por las dudas, si el profe les pregunta. Por las dudas, yo saqué del Constanzo este buffer de proteínas, proteinatos. La verdad que el profe no lo tomó, pero como está en la clasificación de intra y extracelular, les explico por las dudas, ¿tá? El buffer de proteínas, proteinatos, consiste en que las proteínas contienen un gran número de grupos ácidos o básicos, como por ejemplo, carboxilo, carboxilato o amoníaco, amino, ¿tá? Así que eso me podría neutralizar o liberar protones, dependiendo si yo necesito. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de proteínas de la que estemos hablando, vamos a tener diferente pK. Les digo, esto nunca el profe tomó, pero como figura en la clasificación y como está en el consenso, lo puse. Yo no sé si lo va a tomar. Yo creo que lo de los pK, estos no va a tomar. El del fosfato y el del bicarbonato sí, porque son pK re comunes. Ahora, esto no sé, les puse por las dudas. Por ejemplo, el grupo imidazol de la histidina tiene un pK de 6,4 a 7. ¿Ah? El grupo alfa-amino tiene un pK de 7,4 a 7,9. Fíjense que es súper cercano al pH de la sangre, por ejemplo, este pK. La hemoglobina, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar enseguida, tiene un pK, si estamos hablando de la oxihemoglobina, o sea, la hemoglobina unida al oxígeno, fíjense que tiene un pK de 6,7. Y si estamos hablando de la desoxihemoglobina, es decir, de la hemoglobina unida a dióxido de carbono, 7,9. Así que puede variar el pK, depende de qué proteínas estemos hablando. Entonces, ¿en qué va a consistir esta reacción? Recuerden que la proteína, si se une al protón, lo va a neutralizar y se va a convertir en proteinato. Ahora, si por algún motivo la concentración de protones está baja, el proteinato se va a romper y me va a liberar protones, más la proteína que está unida a ese protón. ¿Tá? El mejor ejemplo para que entiendan esta reacción es la hemoglobina. Por eso les decía, en los libros a lo mejor aparecen proteínas así. Pero la hemoglobina es una proteína. Así que está bueno que veamos en esa proteína el ejemplo de estos buffers de proteínas, proteínas. ¿No? Que les resumí acá como está en el Constanzo, pero el mejor ejemplo para que entiendan esto sería la hemoglobina. Si ustedes se acuerdan, esta reacción ya la vimos 3 veces. Este dibujo ya va la tercera vez que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo vimos en sangre, en glóbulos rojos, para ver cómo se transportaban el dióxido de carbono en sangre, y también lo hemos visto en respiratorio. Luego de oxígeno vimos todo lo de dióxido de carbono. Así que una reacción ya la conocen. De paso, como yo les decía, ahora vemos cómo funciona si estamos hablando de un buffer. Entonces, vamos de vuelta. Imagínense si por algún motivo está aumentada las concentraciones de protones en sangre. ¿Ah? Por ejemplo, comí algún alimento muy ácido. O por ejemplo, estoy en ayuno prolongado y se sintetizó mucho cuerpo cetónico. O a lo mejor hice mucho ejercicio y mi cuerpo produjo mucho ácido láctico. Pero bueno, dentro de lo normal. Entonces, o por ejemplo, si está aumentado el dióxido de carbono en sangre. Recuerden que el dióxido de carbono es un ácido. Entonces recuerden, si aumenta el dióxido de carbono en sangre, recuerden que esto me va a... Si aumenta el dióxido de carbono, esto se puede convertir en protón. Y me va a aumentar los protones en sangre, que es lo que dice acá en la luz. ¿Ya? Y sabemos que si aumenta el protón, disminuye el pH, porque el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que, ¿cómo podemos hacer estos protones tengo muy altos? ¿Cómo este dióxido de carbono tengo muy alto? ¿Cómo podemos hacer para que no esté tan alto esto en plasma? El dióxido de carbono, que está bastante alto en plasma, ingresa, fíjense, al glóbulo rojo. Al ingresar al glóbulo rojo, ustedes ya saben que, recuerden, solo el 93% del dióxido de carbono sabemos que ingresa al glóbulo rojo. Ya lo habíamos estudiado. De ese 93%, acuérdense, el 23% se va a unir así como está la hemoglobina. Recuerden que es a los extremos aminos de los aminoácidos de las globinas. Se une así y
evito que esté en sangre, así que lo neutralizo. Por otro lado, el 70% del dióxido de carbono restante, recuerden que se va a unir al agua y por medio de la anhidrasa carbónica me va a generar ácido carbónico, es decir, el H2CO3. El ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se va a disociar y me va a generar un bicarbonato y un protón. Y acá está lo más importante. El 23% del dióxido de carbono que estaba en sangre lo uní a la hemoglobina y evito que esté en sangre, evito que me baje el pH. El 70% del dióxido de carbono se convirtió en protón y el protón también se unió a la hemoglobina, a los extremos aminos de los aminoácidos de la globina, y evito que esté en sangre. Entonces, fíjense, tanto protón como dióxido de carbono ya no van a estar tanto en plasma, porque están dentro del glóbulo rojo. Por eso, la concentración de protones que estaba alta, fíjense cómo bajó. Y eso me aumentó el pH que estaba bajo. Así que la reacción ya la conocían. Ahora, digamos que lo tienen que pensar de otra manera. Si yo tengo mucho protón, mucho dióxido de carbono en plasma, ¿qué hace la hemoglobina? Se une a este dióxido de carbono, se une a este protón y evita que esté en sangre. Y entonces el pH ya no va a estar tan bajo como antes. Sigo siempre hablando de pH normal, ¿no es cierto? Ahora, lo bueno de que sea una reacción reversible es que exactamente al revés. Vamos a pensar en una situación opuesta. Por ejemplo, si disminuyen los protones en sangre, disminución de protones en sangre o disminución de dióxido de carbono es lo mismo, porque el dióxido de carbono se podría convertir en protón por la reacción de la anhidrasa carbónica. Así que, si por algún motivo disminuye dióxido de carbono y eso me disminuye el protón, me va a subir el pH. O sea, el pH se vuelve alcalino. ¿En qué situación podría pasar esto? Por ejemplo, si consumo algunos alimentos alcalinos o que me produzcan bases. Por ejemplo, consumo pera, vegetales de hoja verde. Por ejemplo, si consumo jugo de cítricos, que es ácido, pero se va a convertir en base, como le dije hace un rato. O sea, por algún motivo me aumenta el pH de la sangre, dentro del rango, pero me aumenta. Entonces, necesito que en el plasma de la sangre aumente un poquito este dióxido de carbono y este protón que está abajo. ¿De dónde saco esos protones y este dióxido de carbono? Ah, está unido a la hemoglobina, de ahí lo voy a sacar. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Fíjense, el protón que estaba unido a la hemoglobina se va a soltar, se va a liberar. Y se va a unir con el bicarbonato para formar ácido carbónico. ¿De dónde vino el bicarbonato? Que se va a unir al protón que se liberó de la hemoglobina, de la sangre. Fíjense que el bicarbonato hace contratransporte con cloro. Y ahí entra bicarbonato a la célula, se une al protón que se había liberado de la hemoglobina y por medio de la anhidrasa carbónica se forma el H2CO3, es decir, el ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a disociar y me genera un dióxido de carbono y una molécula de agua. A ese dióxido de carbono, que 70% es lo que se formó, se une un 23% de dióxido de carbono más que se suelta de la hemoglobina, en este caso. Así que tengo un 93% de dióxido de carbono que yo puedo liberar hacia la sangre por difusión simple. Fíjense que esto me aumenta el dióxido de carbono que estaba abajo. Por lo tanto, me aumentan los protones que estaban bajos. Y si aumenta protón, disminuye pH que estaba. Entonces, es un poco por ahí complicado porque la reacción es exactamente al revés. Esto es lo que ustedes ya sabían. Ahora, analícenlo desde la óptica de un buffer, de un amortiguador. Tengo mucho protón y mucho dióxido de carbono en plasma, ¿qué hago? Lo meto a la hemoglobina para que la hemoglobina se una a ese dióxido de carbono y a ese protón. Así no está en sangre. Fíjense que si el bicarbonato está en plasma no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si me falta dióxido de carbono y protones en plasma? ¿Qué hago? Ah, el glóbulo rojo tiene mucho dióxido de carbono y protón, así que fíjense cómo lo suelta y puede aparecer, puede liberarse al plasma ese dióxido de carbono y ese protón para bajar el pH si es que estaba muy alto. Así que fíjense que de esa manera ya estudiamos los buffers de fosfato y ácido fosfórico, que lo teníamos tanto en el intra como en el extracelular, pero en el intra predomina más, es más importante. Hemos estudiado ya los buffers de proteínas, que son intra y extracelulares también,
¿tá? La hemoglobina es un ejemplo de proteína también en el intracelular. Y después hemos estudiado el buffer de bicarbonato y ácido carbónico. ¿Tá? Todos los buffers que ustedes le tienen que explicar al profe, vuelvo a recordar, los buffers o amortiguadores o tampones, recuerden que se activan en segundos. O sea, por ejemplo, imagínense que yo, desde hoy a la mañana, vamos a suponer que yo estoy en ayunas, desde hoy a la mañana que no como. Si me varió un poquito mi pH, si me bajó un poco, seguramente bueno, en realidad yo estoy en ayunas, así que sería el caso, ¿tá? Yo me levanté hoy a la mañana, capaz que tenía pH normal, pero ya pasaron casi 3 horas y algo, yo no desayuné, estoy en ayunas. Mi cuerpo seguramente está produciendo cuerpos cetónicos, así que mi pH estará un poquito más bajo que hoy cuando me levanté. Quizás no tengo acidosis, obviamente, no tengo ninguna patología, pero de hoy a la mañana, a 3 horas y pico después, seguramente que mi pH está más bajo, o sea, tengo muchos protones en sangre, así que yo seguramente tendré varios amortiguadores o buffer actuando en este momento para que no me baje mucho el pH, porque ahí ya sería patológico. Para eso sirven los amortiguadores, para mantener el pH normal y que no aparezcan las patologías. Ahora, si por algún problema aparecen las patologías, bueno, el buffer ya no sirve, ya no me va a funcionar para regular el pH porque el cambio del pH fue demasiado grande. Entonces, como les dije, esto el profe no suele tomar tanto los escritos. El escrito toma puro caso clínico. Ahora, para un oral, sí, le encanta saber lo fisiológico. ¿Ah? Ya hablamos entonces de los buffers, que recuerden, es una forma de eliminar protones de la sangre, digamos, pero no del cuerpo, sino que lo que hicimos fue neutralizar estos protones o amortiguarlos, o como dijo Aline, al profe le encanta decir la palabra bufferearlos, ¿tá? Que básicamente sería como convertirlos en otra sustancia. Ahora, el segundo mecanismo que yo les había comentado, este es súper fácil, es el de los pulmones. Nosotros ya estudiamos respiratorio en segunda era, ahora vamos a repasar la parte que nos interesa nada más. Yo les comenté hace un rato que los pulmones en minutos se activan para regularme el pH. Pueden actuar dentro o fuera del pH normal. Así que puse acá afuera, pero les aclaré hoy al principio. Actúan dentro o fuera del pH normal. Así que acá sí me podrían hablar de acidosis o alcalosis si ustedes quieren. No hay ningún problema. ¿De qué manera los pulmones regulan el pH, por ejemplo, ya sea que esté normal o no? Eliminando ácidos del organismo mediante la ventilación, o sea que mediante la expiración, los pulmones eliminan ácidos volátiles como el dióxido de carbono, que ya dijimos que era un ácido, y un cuerpo cetónico que es la acetona. El acetoacetato y el hidroxibutirato, recuerden que se eliminan por orina, no por la ventilación. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Vamos de vuelta. Si por algún motivo aumenta la concentración de protones en sangre, significa que va a aumentar el dióxido de carbono en sangre. ¿Ah? Recuerden que el dióxido de carbono es un ácido, o sea que tranquilamente se puede convertir en protón. Entonces, si aumenta dióxido de carbono, si aumenta protón, disminuye pH. Fíjense que acá sí ustedes me pueden hablar de una acidosis, ¿ven? Porque puede ser que sea patológico lo que tiene el paciente. Un pH menor a lo normal, sí, le podemos llamar acidosis. Cuando hablen de buffers, nunca usen la palabra acidosis o alcalosis, porque el pH está normal. Acá sí lo pueden hacer. Si el pH baja demasiado, por debajo de 7,35 ya se llama acidosis. Entonces, fíjense, tengo mucho dióxido de carbono, mucho protón en sangre. Y por lo tanto me empezó a bajar el pH, ya tengo una acidosis. ¿Qué tendrían que hacer los pulmones? Fíjense que esto es más fácil de imaginarse. ¿Qué tendrían que hacer los pulmones para bajar este dióxido de carbono que está tan alto? Claro, eliminarlo por la ventilación. ¿De qué manera? Con taquipnea. Fíjense que este exceso de dióxido de carbono y exceso de protones le va a estimular a la zona quimiorreceptora sensible, que estaba en la región dorsal del bulbo raquídeo, en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Y después tenemos los quimiorreceptores arteriales, que estaban al lado de los barrios, ¿se acuerdan? En aorta y en bifurcación de la carótida primitiva. Entonces, se van a activar estos quimiorreceptores centrales y periféricos. Recuerden que ahí van a enviar una señal a los centros respiratorios para que aumente la frecuencia respiratoria. Así que
mediante la taquipnea, es decir, frecuencia respiratoria alta, el paciente va a lograr eliminar el exceso de dióxido de carbono que tenía en sangre, y por eso fíjense cómo el dióxido de carbono que estaba alto bajó. Si baja el dióxido de carbono en sangre, va a bajar protón, porque el dióxido de carbono se convierte en protón. Y por lo tanto, fíjense cómo aumenta el pH que estaba bajo. Así que es bastante fácil. Si tengo mucho dióxido de carbono en sangre, aumento la frecuencia respiratoria para eliminarlo. Si me falta dióxido de carbono en sangre, disminuyo la frecuencia respiratoria, así lo guardo, lo almaceno. ¿Qué es lo que observan acá en la otra situación opuesta? Fíjense que esto que les estoy contando vamos a usar, como estamos diciendo que puede ocurrir a nivel patológico, es lo que el profe les va a preguntar en el examen. De hecho, lo preguntó. ¿Cómo compensamos? Si el paciente tiene, fíjense, una acidosis, ¿qué hace el pulmón para compensar? Le podría decir el profe. Claro, taquipnea. Y así, de esa manera, eliminamos dióxido de carbono del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una alcalosis? Entonces, analicemos esta otra situación. Si por algún motivo están disminuidos los protones en sangre, esto, por ejemplo, puede ocurrir en una alcalosis. ¿Por qué? Porque en una alcalosis, si por algún motivo disminuye el dióxido de carbono en sangre, sabemos que los protones también van a estar bajos, ¿no? Y como el pH es la inversa de la concentración de protones, si disminuye el protón, aumenta el pH. Si el pH aumenta por encima de lo normal, este paciente va a tener una alcalosis, ¿no? Es cuando el pH está por encima de 7,47. Entonces, si tengo baja cantidad de dióxido de carbono, la zona quimiorreceptora sensible y los quimiorreceptores arteriales no se van a activar tanto. Así que, por lo tanto, si no se activan tanto, no me va a aumentar tanto la frecuencia respiratoria. De hecho, me va a bajar. Así que, el paciente tiene bradipnea. Si el paciente tiene frecuencia respiratoria baja, no elimina tanto dióxido de carbono del cuerpo. Por lo tanto, el dióxido de carbono se acumula en sangre. Fíjense acá. Me aumenta dióxido de carbono en sangre, aumenta por lo tanto la concentración de protones en sangre, y esto me baja el pH que estaba alto en un principio. Así que, si yo modifico la frecuencia respiratoria, puedo modificar la cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto la cantidad de protones. Y la cantidad de protones hace que el pH se modifique de manera inversamente proporcional, que eso es lo más importante. Acuérdense siempre, protón y pH están al revés siempre, por la fórmula, por la ecuación de Sorens, ¿no? Así que, bastante tranquilo de pulmones. Veamos ahora el último mecanismo, que es riñones, ¿no? Yo les conté que los riñones son los que realizan el mecanismo más potente. Eso es lo bueno. Lo malo, digamos, es que tardan horas o días en regular el pH. Vamos a ver en algunas patologías que yo les voy a enseñar que no tenemos horas o días, a veces. Depende de lo grave que esté el tema. Así que bueno, ahí entran los médicos, obviamente. Entonces, es el mecanismo más potente de todos los que les conté. Buffer era el que actuaba a pH normal. Lo que tienen de bueno los buffers es que se activan rápido, en segundos. Pero no son tan potentes, porque solo actúan a pH normal. Los riñones son los más potentes, pero tardan horas o días en regular bien el pH. Los riñones, recuerden que pueden actuar a pH normal o a pH patológico. Perdón. Entonces, los amortiguadores o tampones, recuerden que no eliminaban protones del organismo, solamente los neutralizaban. Los pulmones, dijimos que sí eliminan protones del organismo, o no, con la ventilación. Empieza a picar la garganta a cierta hora. Por último, los riñones, al igual que los pulmones, también pueden eliminar ácidos del organismo. Esto lo van a hacer mediante la secreción y la reabsorción, o sea, por orina. Recuerden que, ya lo vamos a repasar, pero recuerden que ya lo dijimos en renal, que los protones, los riñones, perdón,
al mismo tiempo que secretan protones, que son ácidos, reabsorben un bicarbonato, que es una base. Así que esa sería la función que realizan los riñones. Secreción de protón y reabsorción de bicarbonato. Así que esto puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo esté el pH en la sangre. Por ejemplo, si tenemos una situación que me aumenta la concentración de protones en sangre, recuerden que si aumenta el protón, disminuye pH. O sea, puede ser que el paciente tenga una acidosis, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los riñones? Es bastante fácil, fíjense si lo piensan así. Si tengo muchos protones en sangre, ¿qué hacen los riñones? Y van a eliminar más protones por orina. Recuerden, al mismo tiempo que elimino protón por orina, reabsorbo bicarbonato. Al revés, si lo piensan así con sus palabras, como más sencillo. ¿Qué pasa si tengo pocos protones en sangre? ¿Los riñones van a eliminar esos protones? No, si yo tengo poco en sangre, necesito que los riñones no eliminen tantos protones por orina. Necesito que los guarden en la sangre, ¿no? Si lo piensan así, bueno, ahora vamos a decirlo con los términos de física. Entonces, si yo tengo aumentado los protones en sangre por algún motivo normal o patológico, esto me va a disminuir el pH. Si es patológico, recuerden que a eso se le llama acidosis. Todo ese exceso de protones yo los tengo que eliminar del cuerpo por la orina. Por lo tanto, ¿cómo van a hacer los riñones para compensar esta alteración? Aumentan la secreción de protones por la orina y al mismo tiempo que se secreta protón, se reabsorbe un bicarbonato. Por lo tanto, si yo secreté muchos protones por orina, disminuyen los protones en sangre. Si yo reabsorbí mucho bicarbonato hacia la sangre, fíjense cómo aumenta el bicarbonato en sangre. Así que, si tengo un pH muy bajo, los riñones secretan mucho protón, reabsorben mucho bicarbonato. Por lo tanto, esto me disminuye los protones en sangre y me aumenta el bicarbonato en sangre. Y por eso, o sea, dicho de otra manera, me bajan los ácidos y me aumentan las bases en sangre. Por eso aumenta el pH que estaba bajo. ¿Está? Al revés, ¿qué pasa si por alguna causa normal o patológica disminuye mi concentración de protones en sangre? Recuerden que si disminuyen protones en sangre, aumenta el pH. Si el pH sobrepasa los valores normales, a eso le vamos a llamar alcalosis. Entonces, me está faltando protones en sangre para tratar de compensar. ¿Qué van a hacer los riñones? Necesitan retener esos protones, no eliminarlos por orina. Entonces, ¿cómo vamos a compensar? Disminuyendo la secreción de protones, y si disminuye la secreción de protón, disminuye al mismo tiempo la reabsorción de bicarbonato. Así que, si no se secretan tantos protones hacia la orina, aumentan los protones en sangre. Si no se absorbe tanto bicarbonato hacia la sangre, disminuye el bicarbonato en sangre. Dicho de otra manera, fíjense cómo aumenté lo ácido y disminuí lo alcalino, porque necesito bajar el pH que estaba alto en un principio. Por favor, ha pasado en Choice, donde el profe puso, están aumentados los protones en sangre, aumenta la secreción de protón, aumenta la absorción de bicarbonato. O sea, se secreta protón y se reabsorbe bicarbonato. Si es al revés, por favor, no digan que se reabsorbe el protón y se secreta bicarbonato, porque eso no existe en el riñón. Digan que disminuye los procesos que normalmente hace el riñón. Si acá pongo secreción de protón y reabsorción de bicarbonato, acá pongo al revés. No, eso no existe. Yo no puedo reabsorber protón ni secretar bicarbonato. Simplemente disminuyo la secreción de protón que normalmente hace el riñón. Disminuyo la reabsorción de bicarbonato, que es lo normal que hace el riñón. ¿Está? Ojo con eso, no me vayan a decir que se secreta bicarbonato. No, no se secreta. Simplemente no se reabsorbe. Y ahí sí se pierde por orina. ¿Está? Ojo con esos términos que a veces por ahí uno quiere poner al revés y no va al revés. Entonces, acá viene la parte que tenemos que repasar. La cuestión es, necesitamos repasar, porque ya lo hemos dado en renal, necesitamos repasar cómo se secreta protón y se reabsorbe bicarbonato en los diferentes tubos. Esa es una cuestión. Y una vez que el protón está en la luz, ¿qué hacemos con él? Porque hay algo muy importante que quiero que sepan. El protón, una vez que está en la luz de los túbulos,
yo así no lo puedo eliminar por orina. Porque imagínense que si yo elimino los protones así como están, el pH de la orina no sería de 5 o de 6. Sería un pH de 1,5 a 3, como el jugo gástrico. Imagínense si nosotros en vez de de producir orina, orinamos jugo gástrico. No sería muy lindo, ¿no es cierto? Porque es un ácido que me destruiría todos nuestros tejidos. El estómago tiene moco en su pared. Está preparado para soportar un pH ácido. Nuestros uréteres, nuestra vejiga, nuestra uretra no está preparada para orinar un pH de 1,3. Entonces, esos protones, ¿necesito eliminarlos por orina? Sí, pero no como protones. Y ahí está lo que debemos recordar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Igual les voy a ir explicando paso por paso. Lo que van a tener que saber de cada porción del riñón es, por ejemplo, vamos a ver el túbulo proximal, cómo se elimina, cómo se eliminan, se secretan los protones por orina, cuál va a ser el mecanismo, y luego cómo se amortiguan, no se bufferean estos protones en la luz tubular. Porque yo necesito eliminar protones por orina, pero no en forma de protón, como les digo siempre. Así que en el túbulo proximal vamos a ver, ya les voy a ir relatando, que los buffers que vamos a tener son el de bicarbonato y el de amoníaco. ¿tá? Y después, en la segunda mitad del túbulo distal, colector cortical y colector medular, vamos a tener el buffer de fosfato y el de amoníaco también. ¿tá? Así que vamos a ir haciendo paso por paso para que ustedes recuerden lo que ya vimos y los nuevos que les voy a agregar. Así que perfecto. Entonces, a ver, esperen que busco las hojas. Acá está. Entonces, vamos a suponer, empecemos entonces por el túbulo contorneado proximal. ¿Vieron? Así como repasamos el equilibrio del sodio, del potasio, el ácido úrico, bueno, lo vamos a hacer también con la secreción de protón y la reabsorción de bicarbonato. Entonces, si estamos en el túbulo contorneado proximal, recuerden que la forma en la que vamos a eliminar los protones del organismo va a ser por un transporte activo secundario, de tipo contratransporte. Recuerden que era el contratransportador sodio-protón, ¿no es cierto? Contratransportador sodio-protón. El sodio, recuerden que luego se reabsorbía hacia la sangre por la bomba de sodio-potasio RPasa, y recordemos de dónde salía ese protón, porque es lo que estamos estudiando ahora. Recuerden que este protón no estaba como protón en sangre. Si ustedes recuerdan, estaba como un gas, como un dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono, por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica, ingresa a la célula del túbulo contorneado proximal. Recuerden que estamos en proximal. Una vez que ingresa a la célula tubular, se produce la reacción de la anhidrasa carbónica. Es decir, dióxido de carbono se va a unir al agua y por medio de la anhidrasa carbónica va a generar ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a disociar por la anhidrasa carbónica y me genera un bicarbonato y un protón. Acá está el protón que yo estoy secretando. Como les dije, secreción de protones es lo que vamos a ver. Acá está el protón entonces que yo estoy secretando en contratransporte con sodio. Al mismo tiempo que secreto un protón, lo vamos a poner acá si no nos olvidamos. Ya tengo el protón, fíjense en la luz tubular. Al mismo tiempo que se secreta protón, se reabsorbe este bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato se reabsorbe por un transporte activo secundario, en contratransporte con cloro. Esperen que le pongo acá con la regla. Entonces, esto es lo que ya estudiamos en renal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que les había explicado con muchos otros procesos. Así que, cada vez que nosotros necesitamos regular la cantidad de protones del organismo, vamos a secretar protón y al mismo tiempo reabsorber un bicarbonato. ¿tá? El protón se secreta hacia la luz tubular y al mismo tiempo el bicarbonato se reabsorbe hacia la sangre. ¿tá? Si está aumentada la cantidad de protones, aumenta esta secreción, aumenta esta reabsorción. Si está disminuida la concentración de protones en sangre, disminuye esta secreción
y al mismo tiempo disminuye esta reabsorción. Ahora, esto es lo que ustedes ya sabían, por eso lo puse en color negro. El tema es el siguiente. Este protón que yo secreté acá, yo lo quiero eliminar por orina, pero no lo quiero eliminar con protón. O sea, quiero pero no quiero. ¿Quiero eliminar protones por orina? Sí, pero no como protón. Así que, ¿qué vamos a hacer? No le digan al profe, lo vamos a disfrazar, lo vamos a convertir en otra sustancia, para que específicamente no sea protón, pero que esté dentro de otra sustancia. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Si yo quiero convertir, entre comillas, disfrazar al protón en otra sustancia, lo voy a amortiguar o tamponear o bufferear, como dijo Aline que le gusta al profe, bufferear a este protón, para eliminarlo por orina, pero que no esté en forma de protón. Porque si eliminamos el protón así como está, el pH de la orina va a ser tan ácido que me va a dañar el aparato urinario y me va a dañar la uretra también, el aparato reproductor. Así que, ¿qué buffers vamos a tener acá en túbulo contorneado proximal? Uno de los buffers que vamos a tener, el más importante, es el bicarbonato. Resulta lo siguiente, el bicarbonato se filtra por el glomérulo y llega acá por la luz unido al sodio. Así que vamos a ver que a la luz tubular va a ingresar bicarbonato de sodio en realidad, ¿ven? Bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio obviamente se va a disociar y me va a dar el sodio por un lado, que fíjense que este sodio incluso lo puedo reabsorber, no hay ningún problema. Y por otro lado, el bicarbonato, que es lo que yo estoy necesitando. Así que el bicarbonato de sodio que se filtró en los riñones y que llegó acá por la luz tubular, se va a disociar. Sodio por un lado, no me interesa. Ya estudiamos cómo se reabsorbía el sodio. Acá está lo que me interesa a mí, el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se va a unir a este protón, lo va a neutralizar. ¿Por qué? Porque este bicarbonato se va a convertir en ácido carbónico. Continuamos. El ácido carbónico se va a volver a disociar y se va a convertir en dióxido de carbono más agua. Y acá está lo más lindo. Fíjense, ¿qué más lindo de eliminar agua por orina? Fíjense qué interesante. Si yo eliminaba protones, la orina iba a ser recontra ácida. ¿Qué hice? Eliminé agua. ¿Qué más? ¿Dónde está el protón que está acá? ¿Ven? Ahí está el protón en forma de agua. ¿Qué más sano que orinar agua? Perfecto. ¿Qué hacemos con este dióxido de carbono? Nosotros no eliminamos gases por orina. Así que el dióxido de carbono puede volver a sangre o puede volver a formar parte de esta reacción de la anhidrasa carbónica que ya estuvimos estudiando, sin ningún problema. Pero básicamente el protón que yo neutralicé se elimina por la orina en forma de agua. Entonces, acá en color negro les expliqué cómo se secreta protón, cómo se reabsorbe bicarbonato. Y en color azul les expliqué cómo se amortigua ese protón que yo necesito excretar por orina. El primer buffer que les expliqué acá en el túbulo proximal es el buffer de bicarbonato. ¿Ya? Así que el túbulo proximal hasta ahora, si quieren pueden ir anotando por ahí. En túbulo proximal tenemos dos buffers. Uno ya les expliqué, que es el buffer de bicarbonato, el más importante. ¿Ya? Vamos a pasar ahora al siguiente buffer. Así que voy a hacer el mismo dibujo de túbulo proximal. Seguimos en túbulo proximal para explicar el otro buffer que tenemos acá en la luz. Recuerden, son buffers extracelulares porque estoy fuera de las células tubulares. Así que voy a dar vuelta a la hoja y van a ver que tenemos el mismo dibujo de hace un ratito, ¿ven? Entonces, seguimos en túbulo contorneado proximal. Ven acá. Hace un ratito ya les conté que la secreción de protones hacia la luz tubular era por medio de el contratransportador sodio-protón. Así que fíjense, ya tengo el protón acá en la luz. Vamos a ver cómo lo neutralizamos. Fíjense, al mismo tiempo que yo secreto protones, fíjense que reabsorbo bicarbonato hacia la sangre en contratransporte con cloro. Fíjense, en túbulo proximal siempre teníamos eso, lo mismo que les expliqué acá, ¿ven? Secreción de protón, reabsorción de bicarbonato. Misma reacción porque sigo en el mismo túbulo. Ahora, esto necesito saber. ¿Hay algún otro buffer
en el túbulo contorneado proximal. El primer buffer que ya les expliqué es el de bicarbonato. El segundo buffer que tenemos a nivel de túbulo contorneado proximal para neutralizar a los protones es el buffer de amoníaco. ¿Ah? Interesante, es un buffer. Lo que pasa es, en realidad, el amoníaco es un buffer extracelular, pero no lo vamos a tener en otras partes del cuerpo. Es un buffer extracelular solo de riñón, por eso les explico acá. Así que, la pregunta es, ¿de dónde viene el amoníaco? El amoníaco viene de las propias células del riñón. ¿Ah? Así que acá les dibujé otra célula tubular acá al lado para explicarles de dónde sale el amoníaco. El amoníaco sale del metabolismo de la glutamina. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Recuerden ustedes que la glutamina es un aminoácido, ¿está? Esta glutamina va a ser atacada por una enzima llamada glutaminasa, y ahí me va a generar el primer amoníaco, ¿no es cierto? Acá está, el primer amoníaco. Al mismo tiempo, me va a generar un alfa-cetoglutarato. Así que ya tenemos un amoníaco, como ven acá. Ahora después vemos cómo neutralizamos. Pero bueno, ya tenemos un amoníaco. Perfecto. Y tengo, por otro lado, la glutamina entonces se rompió, se escindió en un amoníaco y un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato podría volver a ser atacado por la glutaminasa y generarme otro amoníaco más. Así que ya tengo dos amoníacos. ¿Ah? Y glucosa. Recuerden que la glucosa podría entrar luego, si queremos, en el metabolismo oxidativo y generar dióxido de carbono más agua si realiza metabolismo oxidativo. La verdad que no nos interesa lo que haga la glucosa. ¿Qué es lo que me interesa acá? Fíjense que por el metabolismo de la glutamina, que está ocurriendo en el propio túbulo contorneado proximal de los riñones, obtuvimos los amoníacos. ¿Está? Los amoníacos, cualquiera de estos, va a poder salir hacia la luz tubular para neutralizar a los protones. ¿De qué manera el amoníaco perdón, amoníaco no es con carga positiva, perdón, me equivoqué, negativa, carga negativa, perdón. ¿Ah? El amoníaco, entonces, puede ser secretado hacia la luz, así que lo voy a poner acá en color morado, puede ser secretado hacia la luz en contratransporte con sodio también. ¿Ah? Así que transporte activo secundario de tipo contratransporte. Así que fíjense, ya tengo el protón, que yo ya les mostré cómo se secretaba. Ahora les mostré de dónde salió el amoníaco, que yo voy a usar para amortiguar, bufferear o tamponear al protón. Salió del metabolismo de la glutamina, que lo vuelvo a repetir una vez más. El aminoácido glutamina, por medio de la enzima glutaminasa, se escinde, se rompe en un amoníaco y un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato podría volver a ser degradado, ¿ah? Y me va a dar un nuevo amoníaco y moléculas de glucosa. Y la glucosa, si entra en el metabolismo oxidativo, que no nos interesa, ya sabemos que me puede dar dióxido de carbono, me puede producir agua, ¿no? Por ese metabolismo aerobio u oxidativo. Una vez que yo ya tengo el amoníaco, tengo que liberarlo, secretarlo hacia la luz en contratransporte con sodio. ¿Para qué? Para que neutralice a este protón. Yo necesito eliminar protones por orina, pero no como protón, lo tengo que disfrazar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El amoníaco se va a unir con el protón y van a formar un cation llamado amonio. Este cation amonio es el que nosotros vamos a eliminar por orina. ¿Se puede eliminar amoníaco por orina? Sí, pero si no se secreta tanto protón. Si tenemos mucha cantidad de amonio en la orina es porque se está secretando mucho protón. Así que, en resumen, como pueden ver, dos cosas tienen que repasar de riñón. ¿Por cuál mecanismo se secreta protones hacia la orina? Contratransporte con sodio. ¿Cómo se reabsorbe bicarbonato? Contratransporte con cloro. Y después,
¿Cómo se amortigua el protón que se secreta hacia la orina? O por bicarbonato, que se filtró en los riñones, que vino desde la sangre, o en segundo lugar por amoníaco, que viene el amoníaco desde las propias células del túbulo contorneado proximal. ¿Está? Así que si se fijan, eso fue lo que tienen ahí en el pizarrón. Simplemente les quería mostrar en color negro, fíjense lo que ustedes ya saben, y después en color lo nuevo, digamos. Así que los riñones secretan protón y reabsorben bicarbonato, como ya vimos, ¿ven? Contratransporte con sodio, contratransporte con bicarbonato con cloro. Y después el bicarbonato de sodio, en realidad el bicarbonato, neutraliza el protón para que se elimine en forma de agua por orina. En el mismo túbulo contorneado proximal, fíjense que una vez que se elimina el protón, otra forma de amortiguarlo es con el amoníaco, que viene del metabolismo de la glutamina. ¿Tá? Fíjense que acá lo divide de arriba para abajo, no importa. ¿Tá? Terminé obteniendo amoníaco, el amoníaco se secretó hacia la luz tubular en contratransporte con sodio, me amortiguó al protón y se convirtió en amonio, el cual se excreta, se elimina por orina. ¿Tá? Eso es lo que les comenté hasta ahora, así que les estoy mostrando en la función renal cómo se secreta protón y se reabsorbe bicarbonato. Y al mismo tiempo, como ese protón lo neutralizo, para que no sea tan ácida la orina y no me dañe los túbulos renales. ¿Tá? Ahora, veamos que esto también lo podemos hacer en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Así que, veamos qué es lo que va a pasar en esos túbulos. Ya les enseñé túbulo proximal. ¿Tá? Así que, tenemos acá nuevamente nuestro dibujito. Fíjense, luz tubular de este lado, sangre o capilar peritubular de este otro. Ahora, lo que les estoy explicando es lo que está pasando en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Recuerden que la célula intercalada era la que en ese caso secretaba los protones y reabsorbía bicarbonato. Recuerden que las células principales lo que hacían era reabsorber sodio y secretar potasio. ¿Tá? Y la intercalada secretaba protón y reabsorbía bicarbonato. Y si estamos en el túbulo colector medular, recuerden que la célula simplemente se llama tubular, digamos que no tiene otro nombre diferente. ¿Está? Así que recuerden que en esta célula vamos a secretar protones, ¿ah? Pero no por transporte activo secundario. Recuerden que ahora era por transporte activo primario. Estoy hablando de la bomba de potasio protón ATPasa. A diferencia de túbulo proximal, que era contratransporte sodio-protón. Acá es una bomba. Potasio, protón, ATPasa. Como siempre, ¿de dónde vino el protón? Ya sabemos que el protón vino del dióxido de carbono de la sangre, el cual ingresó a estas células intercaladas y realiza la reacción de la anhidrasa carbónica. Es decir, se une al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden que por la anhidrasa carbónica se vuelve a disociar y me genera un bicarbonato y un protón. El protón, fíjense, es el que se secreta hacia la orina, hacia la luz, por la bomba de potasio protón ATPasa, transporte activo primario. El bicarbonato, recuerden que se reabsorbe hacia la sangre, esto sí no va a cambiar, ¿ven? En contratransporte con cloro, eso sí no cambia. El bicarbonato siempre se reabsorbe de la misma manera hacia la sangre. Transporte activo secundario de tipo contratransporte con cloro. Así que, fíjense, repasamos lo que ya habíamos estudiado en renal. Secreté protón hacia la luz y reabsorbí bicarbonato hacia la sangre. Ahora, este protón que yo secreté hacia la luz, ¿quiero que esté como protón en la orina? No, porque si no la orina sería muy ácida, tendría el pH del cubo gástrico y yo no quiero. Así que necesitamos amortiguar este protón justamente para que no esté en forma de protón en la orina. ¿Cuál va a ser el buffer que vamos a utilizar en estos túbulos, los túbulos finales del riñón? Uno de los buffers que vamos a utilizar es el fosfato. Entonces, en túbulo proximal, recuerden que usamos el bicarbonato y el amoníaco, que venía
desde las células tubulares del riñón. Acá, uno de los buffers que vamos a utilizar es el fosfato. El fosfato, por ejemplo, se filtró en los riñones y, por ejemplo, viene por la luz tubular. Este fosfato, entonces, se va a unir con el protón y se va a formar el ácido fosfórico. El ácido fosfórico, entonces, es lo que nosotros vamos a secretar por orina. ¿Tá? Fíjense qué interesante. Así que eliminé protones por orina, pero disfrazado de ácido fosfórico. ¿De qué manera el profe pregunta esto en el examen? Al ácido fosfórico se lo conoce como ácido titulable. Entonces, puede ser que en el examen el profe les pregunte. Ya lo vamos a leer porque lo tenemos anotado ahí. Puede ser que el profe le diga, ¿cómo está la acidez titulable del paciente? ¿A qué se refiere con acidez titulable? Acidez se refiere a este ácido. Titulable es dosable, significa que se puede medir. Entonces, si yo mido la cantidad de ácido fosfórico en orina, voy a saber si se eliminó mucho o poco protón. ¿Por qué? Es lógico. Si yo secreté muchos protones, se va a formar mucho ácido fosfórico. Si yo no secreté tantos protones, no se va a formar tanto ácido fosfórico. Así que el agua yo no podía medir, amoníaco, amonio tampoco se mide. Este ácido, si yo lo mido en orina, puedo saber si el paciente está eliminando mucho protón, porque se forma mucho ácido titulable, dice el profe, o sé que se va a eliminar poco protón porque no se forma tanto este ácido en orina, no aparece tanto. ¿Tá? Si lo mido en orina, puedo predecir eso. ¿Tá? Así que, en vez de cómo está el ácido fosfórico en orina, el profe les va a decir, ¿cómo está la acidez titulable? Acuérdense que es este. Esto es lo que le está preguntando. ¿Cómo está esto en orina? ¿Aumentado o disminuido? Eso es lo que él quiere saber. ¿Tá? Por último, vamos a tener otro amortiguador en estos túbulos. Segunda mitad del distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Así que, por lo tanto, vuelvo a repasar lo que ya les dije hace un rato. ¿Ven? Acá tenemos la reacción. Célula intercalada, como ya saben. Segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. De este lado, como siempre, tenemos el capilar peritular, de este lado de la luz. Ya les dije hace un ratito que el protón, que se formó por medio de la reacción de la anhidrasa carbónica, fíjense, se secreta hacia la luz tubular por la bomba de potasio protón ATPase. Lo mismo que ya dijimos hace un ratito. El bicarbonato que se formó por la reacción de la anhidrasa carbónica, fíjense que se reabsorbe hacia la sangre en contratransporte con cloro. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Este protón, como ya les dije, no podemos eliminar por orina así como está. Lo vamos a tener que amortiguar, bufferear, tamponear para poder excretarlo con la orina. El buffer que vamos a utilizar acá nuevamente es el amoníaco, pero acá está la diferencia. ¿De dónde sale este amoníaco? Este amoníaco viene de la sangre. Se formó en pequeñas cantidades, entonces en hígado, viene por sangre y amortigua a los protones. Así que el amoníaco viene desde la sangre, se secreta por vía paracelular y ahí me va a neutralizar a los protones. O sea, no viene de los riñones como si pasaba en el túbulo proximal. Ahora viene desde la sangre. Recuerden que se va a unir a los protones y me va a formar el catión amonio. Como ya saben, el catión amonio es el que vamos a eliminar por la orina. Excretamos protones por orina, pero sin que sean protones. Los disfrazamos de otra sustancia. Entonces, repasemos todo lo que les dije. En túbulo proximal, ¿cómo se secreta protones? En contratransporte con sodio y el bicarbonato en contratransporte con cloro. ¿Cómo puedo amortiguar el protón que yo secreté? O lo amortiguo con el bicarbonato o lo amortiguo con el amoníaco. Pero recuerden que el amoníaco viene del metabolismo de la glutamina, del propio riñón. ¿Está? Perfecto. Si estoy en segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular, ¿cómo secreto protones? Por la bomba de potasio protón ATPase.
¿Cómo reabsorbo bicarbonato? Por el contratransportador cloro-bicarbonato. Ahora, ¿cómo amortiguo el protón? Tenemos dos maneras, o por el buffer de fosfato, ácido fosfórico, o por el amoníaco nuevamente, pero esta vez el amoníaco no viene de los riñones, del metabolismo de la glutamina. En este punto viene desde la sangre, ¿tá? O sea, básicamente del hígado. Eso entonces es lo que va a pasar en los riñones, como dos procesos. Un proceso que ya sabía y otro que es el de amortiguadores. Es como que acá se juntan dos cosas que yo les expliqué. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Y después cómo los buffers amortiguan a esos protones que yo quiero secretar. ¿No? A ver, entonces, lo mismo que les expliqué paso por paso, fíjense que lo van a encontrar ahí y fíjense que es todo función normal. Todavía entonces no empecé a hablar de las patologías. Ahí. Así que fíjense, acá está túbulo proximal, la secreción y el buffer de bicarbonato que amortigua los protones y agua es lo que se elimina por orina. Después vimos el segundo buffer que actúa en túbulo proximal, que es el de amoníaco, donde el amonio es lo que se elimina por orina, y acuérdense que el amoníaco viene del metabolismo de la glutamina del propio riñón. Cuando vimos segunda mitad del distal, colector cortical y colector medular, fíjense que el protón se secretaba por la bomba, ¿tá? Y se amortiguaba por el fosfato, por ejemplo, en primer lugar. Recuerden, por orina lo que eliminamos es ácido fosfórico, el cual es un ácido titulable. Como les dije recién, ¿qué significa ácido titulable? Titulable es dosable, que se puede dosar, que se puede medir en orina. Así que la acidez titulable es el dosaje de ácido fosfórico en orina. ¿Qué resultado me podría dar ese dosaje? Si el ácido fosfórico está aumentado en orina, es porque secreté mucho protón. ¿Por qué? Pensemos. ¿Por qué secreté mucho protón? Y porque había mucho protón en sangre pH bajo. Así que en una acidosis, ya vamos a estudiar, y voy a volver a recordar esto, en una acidosis se secreta mucho protón y por lo tanto va a haber mucha formación de ácido fosfórico, o sea, aumenta la acidez titulable. Si hay mucho protón, elimino mucho protón por orina, aumenta el ácido fosfórico en orina. Si por lo tanto tengo una alcalosis, o sea, no tengo tantos protones en sangre, disminuye la secreción de protones. Entonces, no se forma tanto ácido fosfórico. ¿Ven? Entonces, si tengo alto el ácido fosfórico en orina es porque se secretó mucho protón en los riñones. Si tengo bajo el ácido fosfórico en orina o baja la acidez titulable, significa que no se secretó tantos protones por orina. ¿Está? Y yo creo que acá, a ver, me falta un dibujo más, esperen que lo busco, que no estaba en esta clase. Perfecto, esperen que lo busco, y ya lo encontré. Entonces, y lo último que les había explicado, fíjense que es en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y médula, fíjense, otra manera que tengo de amortiguar a los protones es con el amoníaco. Pero el amoníaco, fíjense que esta vez no vino del metabolismo de la glutamina, sino que vino desde la sangre, se secretó por vía paracelular, amortiguó a los protones y se elimina como catión amonio hacia la orina, obviamente. Así que acuérdense del nombre raro del ácido fosfórico, que el profe así lo pregunta en el examen, como ácido titulable. Y uno dice, no, ¿qué miércoles era eso? ¿Está? Entonces, como le dije acá, para resumir, la secreción de protones en túbulo contorneado distal, colector cortical y colector medular me afecta a la calemia. Recuerden, equilibrio externo del potasio, ¿ven? Bomba de potasio, protón, ATPasa. Si yo secreto mucho protón, reabsorbo mucho potasio y me aumenta la calemia. Si yo no secreto tanto protón, no reabsorbo tanto potasio y me disminuye la calemia. Por eso, igual cuando veamos acidosis o alcalosis, esto les voy a volver a recordar. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver que en una acidosis, por este mecanismo, el paciente va a tener hipercalemia. ¿Por qué? Porque en una acidosis vamos a tratar de eliminar todo el protón que yo tenga en exceso en la sangre y lo vamos a tratar de secretar. Y por lo tanto el potasio va a aumentar en sangre, hipercalemia. Al revés,
Si no quiero eliminar tantos protones porque los quiero conservar en sangre, por ejemplo, para compensar una alcalosis, tampoco voy a secretar, tampoco voy a reabsorber tanto potasio. Y el potasio va a estar bajo en la sangre. Ya van a ver que en la clínica, cuando les hable de clínica de acidosis y alcalosis, les voy a volver a nombrar esto, para que lo recuerden. Entonces, esto también es importante. Recuerden que en túbulo proximal no ocurre esto porque ahí era el contratransporte era con sodio, no con potasio. Así que si aumenta la secreción de protones hacia la orina, al mismo tiempo se reabsorbe potasio hacia la sangre y me va a aumentar la calemia. Así que es probable que un paciente con acidosis tenga hipercalemia. Ya vamos a hablar del tema. Si disminuye la secreción de protones, en cambio, si no se secreta protón, no se va a absorber potasio. Por lo tanto, disminuye la calemia. Así que es probable que un paciente con alcalosis tenga hipocalemia. Acidosis produce hipercalemia, alcalosis produce hipocalemia. En la clínica de estas enfermedades les voy a volver a repetir. Y como les dije hace un rato, les estuve repitiendo hoy, pero lo escribí por las dudas para que no se olviden. Luego de la secreción de protones hacia la orina, los protones deben amortiguarse o bafrearse. Acá está la palabra línea que le gusta al profe. Bafrearse. Porque si no el pH de la orina sería muy bajo, muy ácido, y dañaría las estructuras renales como ureter, vejiga y uretra. ¿Tá? Es lo que les estuve diciendo hasta ahora, pero lo escribí por las dudas. Entonces, con esto terminamos todo lo fisiológico que ustedes tenían que saber acerca de equilibrio ácido-base. ¿Qué es lo que vamos a empezar a dar la clase de ahora de la tarde? Las alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué va a pasar en un caso clínico? Ustedes van a recibir estos valores de laboratorio, o sea, del estado ácido-base del paciente, que como les dije, ¿cómo obtenemos estos datos? Con una gasometría arterial, gases en sangre arterial. ¿Qué datos me va a dar el profe? Por ejemplo, el pH, que acá les puse el normal, 7,35 a 7,45. Si no me da el pH, recuerden que por la ecuación de Henderson lo podemos calcular. Por ejemplo, el bicarbonato también me va a dar el valor normal, recuerden que es de 22 a 26 miliequivalentes litros. La presión arterial de dióxido de carbono, como acá ya sabemos que es arterial, se pone PCO2 nomás, pero lo ideal sería PACO2, ¿no es cierto? P a minúscula CO2. Recuerden que el valor normal es de 35 a 45 miliequivalentes litros. El anión GAP, no se preocupen, AG es anión GAP o hiato aniónico, ya vamos a ver qué es. El valor normal es de 12 a 20 miliequivalentes litros. Y después el EB, es decir, el exceso de base, es de menos 2 a más 2 miliequivalentes litros. Anión GAP y exceso de base a veces les da, a veces no, pero hay que saber qué significa. Entonces ustedes van a analizar estos valores de laboratorio y van a decidir qué patología tiene el paciente. Si el pH está bajo, decimos que tiene acidosis. Si el pH está alto, que tiene alcalosis. Ahora, para el teórico, para un oral, tienen que saber la diferencia entre acidemia y acidosis, porque no es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando en respiratorio estudiamos hipoxia, sin hipoxemia, con hipoxemia? Bueno, acá es más o menos lo mismo. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene acidemia? Cuando el pH de la sangre está por debajo de 7,35. ¿Por qué el paciente tiene acidemia? Porque tiene acidosis. ¿Qué es la acidosis? Tiene otra definición. La acidosis es el proceso que provoca el aumento de protones en el organismo. Recuerden, si me aumenta protón en el organismo, disminuye el pH de la sangre. O sea que es lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué existen entonces dos definiciones? Porque hay veces, ya les voy a mostrar en la clase de la tarde, hay veces que el paciente tiene acidosis, sin embargo el pH está normal. Entonces, casi siempre una acidosis va acompañada de acidemia, o sea, si aumenta el protón en el cuerpo, disminuye el pH de la sangre, pero no siempre. Por eso deben acordarse de esa diferencia. Lo mismo, ¿qué es la alcalemia? La alcalemia es cuando el pH de la sangre está por encima de 7,45. Esa alcalemia puede ser producida por una alcalosis. ¿Qué es la alcalosis? Acá corrijan, es el proceso que provoca la disminución, no aumento, acá me equivoqué, aumento ya dimos, disminución
de protones en el organismo. Recuerden, si tengo disminuidos los protones en el cuerpo, aumenta el pH en la sangre. Entonces, ¿por qué son diferentes? Si disminuye el protón, aumenta el pH, ya sabemos. ¿Por qué son diferentes? Porque hay veces que el paciente tiene alcalosis, pero el pH de la sangre está normal. Y no es que es raro. Les voy a comentar ahora a la tarde. El profe va a querer saber. Así que, ¿qué es lo fácil? Que cuando a usted le toca un caso clínico, si el pH está bajo, tiene acidosis, listo. Si está alto, tiene alcalosis. Ahora, puede ser que tenga un trastorno de acidosis y alcalosis, pero que el pH esté normal. Así que esa situación la vamos a tener que analizar. Para un oral, hay que saber la diferencia entre acidemia, acidosis, alcalemia y alcalosis. ¿Está? Emia se refiere a pH en sangre. Osis se refiere a la cantidad de protones, que obvio que me altera el pH, pero bueno, tienen definiciones diferentes. Así que vamos a dejar hasta ahora por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en la tarde? Les voy a mostrar causas de cada uno de los trastornos ácido-base, casos clínicos que ustedes se pueden llegar a encontrar. Y una vez que terminemos, eso lo vamos a hacer en la primera mitad de la clase. En la segunda mitad vamos a resolver, a repasar cálculos que yo les enseñé, por si les lleva a tocar para que vean cómo resolverlo, y casos clínicos de ácido-base que han entrado en los exámenes, ¿verdad? Así que nos vemos más tarde y vamos a pensar mucho hoy a la tarde. Chaucito.